Bienvenido a este conversatorio estratégico en donde los intelectuales más reputados de la República Dominicana en esta temática nos van a presentar sus ideas fuerzas, su visión del futuro de los partidos políticos en la República Dominicana. Vamos a recibirlo a todos ellos con un fuerte aplauso. La mesa del conversatorio está encabezada por el ingeniero Temístocles Montaz. Asimismo, por el doctor Flavio Espinal Jacobo, el sociólogo y analista político José del Castillo, el doctor Wilfredo Lozano, que tiene toda una tradición en la temática del análisis sociológico, el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, que es la entidad que auspicia conjuntamente con otras esta iniciativa, el profesor, filósofo, sociólogo de mucho tiempo, Marcos Villamán, santiaguero. Este conversatorio estratégico va a darle una continuidad, un punto clave para el desarrollo de la República Dominicana, que es la situación y el destino de los partidos políticos. Y el ingeniero Temístocles Montaz tiene las palabras de apertura. Ingeniero. Bueno, hace unas cuantas semanas celebramos en la ciudad de Santo Domingo un panel sobre hacia dónde va el sistema de partido político en la República Dominicana. Y en ese panel tuvimos la oportunidad de compartir con José del Castillo, con Flavio Darío Espinal y con Willy Lozano, quienes plantearon a los presentes en esa actividad su manera de ver el devenir del accionar de los partidos políticos en la República Dominicana. Fue una iniciativa nuestra que surgió como preocupación por la situación que está confrontando el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Yo no me voy a adentrar mucho en hacer un análisis profundo de esa situación, pero sí quiero comentar brevemente algo que dije en ese panel. Decía que ahora se acaban de cumplir 20 años de la llegada al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana por primera vez. Y que cuando el PLD llegó al gobierno en el año de 1996, existían tres grandes fuerzas políticas en la República Dominicana. El Partido Reformista Social Cristiano, liderado por el doctor Balaguer en ese momento, el Partido Revolucionario Dominicano, liderado por el doctor José Francisco Peña Gómez, y el Partido de la Liberación Dominicana, que había emergido ya como una gran fuerza política en la República Dominicana, liderado todavía por el profesor Juan Bosch, pero que ya se encontraba en un proceso de retiro de su vida política. Eran tres grandes fuerzas políticas. Con el pasar del tiempo, por una serie de circunstancias, lo que uno ha venido observando es que esos tres grandes partidos de una u otra manera se han venido deteriorando o están en proceso de deterioro. Por una parte, el Partido Reformista Social Cristiano, que había sido una fuerza política fundamental en el periodo de 1966 al año de 1996, inició un proceso de erosión por una serie de circunstancias, entre ellas la desaparición de su líder, el no haber podido lograr un relevo adecuado a ese liderazgo. Y como ustedes han observado, el Partido Reformista, de ser esa fuerza, una de las fuerzas fundamentales del accionar político entre el 1966 y 1996, se ha erosionado hasta un punto tal que yo he dicho que ha devenido en una organización política marginal. En las elecciones recién pasadas, el Reformista apenas sacó el 5.6% de los votos que se emitieron en esas elecciones. La otra fuerza política que también jugó un papel determinante desde la desaparición de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, el PRD,
Ustedes saben que también explosionó internamente, y de ser una fuerza que en las elecciones del año 2012 llegó a casi ganar las elecciones porque llegaron a sacar casi el 47% de los votos, ese partido se dividió y en las elecciones también recién pasadas, esa organización, reitero, que aglutinó cerca del 47% de los votos en las elecciones de 1996, apenas sacó el 5.8% de los votos. Se sabe que emergió de esa división el PRM, Partido Revolucionario Moderno, pero todos sabemos que está por definirse hacia dónde irá ese partido, si se va a consolidar o no se va a consolidar. La otra fuerza que emergió de todo ese proceso a lo largo de años y años de lucha fue el Partido de la Liberación Dominicana, que ha logrado consolidarse como la gran fuerza política de la República Dominicana, pero que nadie puede ocultar que está confrontando serias dificultades internas, que se expresaron de manera clara durante las microprimarias que se celebraron en el partido, que generaron situaciones que no se habían vivido nunca en el Partido de la Liberación Dominicana y que lo llegaron a prácticamente aproximarse en términos de lo que fue en su momento el comportamiento que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano cuando celebraba sus convenciones y su primaria. De manera que nadie puede ocultar que se está dando un serio problema al interior de los partidos políticos. Pero además eso viene acompañado de una situación que llama poderosamente la atención. En la República Dominicana, una de las cosas que llama mucho la atención es que a nivel de la población hay un gran apoyo a la democracia. Por ejemplo, la última encuesta Latinobarómetro da cuenta que en la República Dominicana el 63% de los dominicanos apoya de manera determinante la democracia. Y obviamente cuando a los dominicanos se les pregunta si validan la concesión churchiliana de la democracia, el 76% de los dominicanos se sienten identificados con la definición que en su momento hizo Winston Churchill de la democracia. Pero sin embargo, llama poderosamente la atención que con todo y ese apoyo a la democracia, cuando a la gente se le pregunta si se sienten representados en el Congreso, el 70% de los dominicanos dice que no se siente representado en el Congreso. Y eso obviamente lo que significa es que hay un serio problema de representatividad y tiene que ver mucho con el problema de los partidos políticos, que también se expresa en el hecho de que cuando se le pregunta a la gente cuál es la institución peor valorada en el régimen democrático, resulta que los partidos políticos son las instituciones que salen peor valoradas en el régimen democrático. Y obviamente esto tiene que mover a preocupación, porque los partidos políticos son los que estructuran la agenda política de un país y en gran medida le dan fisonomía a la política de un país. Y obviamente la calidad de la democracia se mide por la calidad de los partidos políticos. Una democracia de calidad es porque hay partidos de calidad. Si la democracia no es de calidad es porque los partidos no son de calidad. Yo quiero, obviamente, empezar el análisis de esta situación dándole la palabra al querido amigo José del Castillo, quien hará una presentación. Vamos a tratar de que ellos expongan durante 15 minutos. Buenas noches. Yo voy a presentar mi punto de vista desde la perspectiva o del vector de los procesos electorales, que evidentemente condicionan a los partidos políticos, que son actores claves de esos procesos. Desde que se realizaron las elecciones del 62, que debieron ser fundacionales en cuanto a sentar los cimientos de un régimen democrático y que fueron ganadas 59-30 por Bosch y el PRD frente a Viriato Fiallo y Unión Cívica,
hemos celebrado hasta ahora unas 21 elecciones, 9 generales, o sea, presidenciales, congresuales, municipales, 6 presidenciales exclusivas con el sistema de mayoría absoluta a doble vuelta y unas olvidadas elecciones municipales en el 68. Las del 16 fueron las décimas generales tras 22 años con elecciones separadas desde el 94. En el 20 nos esperan comicios municipales en febrero y 3 meses después, en mayo, presidenciales y congresuales, para los que no lo sabían. Así lo establece la Constitución del 2010. Y una tercera elección en caso de segunda vuelta. Si instauramos las primarias, tendríamos entonces 4 elecciones nacionales en potencia a pocos meses, todas organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral, lo cual representa un gran reto para el régimen electoral y el sistema de partidos, ambos urgidos de una revisión profunda, pendientes de reformas sustantivas. Máxime, cuando en los últimos comicios asistimos a un verdadero secuestro de la democracia interna de los partidos, al reservarse las cúpulas, las postulaciones de las candidaturas. No solo fue el PLD que aplicó la lógica de reelección por reelección, también los legisladores del PRM, PRD y PRCC repitieron. Excepciones, Abel Martínez, porque aspiró a alcalde, Franjul de Baní, quien renunció a la repostulación como diputado por el PLD para encabezar la boleta senatorial del PRM. El tapón a la renovación fue tal y tan universal que el PRM recurrió a viejos robles como Sánchez Baret y a veteranos como Ramón Alburquerque, y el PRSC a Josecito Jacín en San Pedro, una carta de triunfo, y los reformistas con Danilo hicieron lo propio llevando a Lila Alburquerque como candidata a diputado. El balance del 16. Las elecciones pasadas arrojaron un balance de polarización, un 97% de los votos fueron concentrados por 2 coaliciones y fundamentalmente por los 2 grandes partidos que le encabezaban. A nivel presidencial, con una brecha de 27 puntos a favor del PLD y aliados, que registró un récord de 62%. Individualmente el PLD superó la marca del 50%, mientras que el PRM alcanzó casi 27%, por separado, sin los votos aliados. El PRD y el PRCC, aliados a los mayores, pasaron del 5% requerido por la legislación electoral, quedando 4 partidos garantidos bajo el actual sistema de reparto grueso del financiamiento público. Otros 4, Al País, Moda, el Partido Humanista y el BIS, alcanzaron un 1% o más. El PLD y aliados cubrieron 14 casillas de la boleta presidencial, el PRM y asociados 5, mientras otras 7 formaciones acudieron por separado para un total de 26 partidos participantes. Cuando se cruzan los valores numéricos reales con los formales, se puede hablar de un sistema multipartidista moderado. La traducción de votos en curules presentó un cuadro más diversificado de la representación política. En el Senado, fuera del PLD, que preserva una sólida mayoría de 26 posiciones, figurarán 2 del PRM, un veterano reformista que retorna y otro PRDista, Pedro Alegría, por Ocoa, ahora bajo la boleta del BIS. Aristi Castro repite aliado al PLD con su franquicia liberal reformista, al igual que Vázquez por Sánchez Ramírez, estrenando el uniforme del PRD. En la propia matrícula senatorial del PLD figuran por lo menos 3 antiguos reformistas y un ex PRDista, seña de la fluidez política, el paso de un partido a otro. En la Cámara de Diputados de 190, el PLD obtuvo 113 curules, el PRM 48, el PRD reivindica 17 y el PRCC 14. Alianza País tendrá el legendario de izquierda Fidelio Despradel y el Frente Amplio al joven Fidel Santana,
mientras que el PQD logró una posición por acumulación, al igual que los dos anteriores. Se extrañará a Minú y a Guadalupe Valdés, dos diputadas muy activas que desaparecen del hemiciclo. Aunque el PLD se impuso en más de 100 alcaldías, incluyendo las de Santo Domingo y Santiago, el PRM conquistó la importante plaza del Distrito Nacional, San Francisco, La Vega, Moca, Bonao, Nagua, entre unas 32 alcaldías y 48 distritos municipales. El PRD, dentro de su alianza con el PLD, unas 31 alcaldías y 43 distritos. Veamos cómo ha evolucionado nuestro sistema de partido, descontando a las organizaciones radicales de izquierda que orillaron el proceso electoral como canal de validación y frecuentaron las estrategias insurgentes. El saldo electoral del 62 a la fecha señala la siguiente secuencia. Hasta el 78 imperó un comportamiento electoral bipartidista con hegemonía de un solo partido, algo que se manifestó en el 62 con la abrumadora mayoría que obtuvo en el Congreso, incluyendo en la Constituyente, el PRD, origen de la figura de la aplanadora para imponer los puntos de vista de esa organización, y que en el caso del doctor Balaguer en los 12 años, dada la abstención, la política de abstencionismo de la principal fuerza de oposición, el PRD, y luego de todos los partidos en el 74, le dejó el terreno limpio a Balaguer, que dominó la escena durante esos 12 años. Aunque ciertamente el PRD mantuvo el liderazgo desde la calle con el protagónico papel de Juan Bosch. En el 78, con el triunfo del PRD y luego de Peña Gómez, cuando abandona en el 73, al final del 73, esa organización. En el 78, con el triunfo del PRD y la alternancia en el poder, iniciamos un sistema bipartidista. El famoso fallo histórico de la Junta que concedió al Partido Reformista varias senadurías ganadas por el PRD obligó a la cohabitación institucional, manteniendo el reformismo el control del Senado, del Poder Judicial y de la Junta durante el primer cuatrienio PRDista. Las luchas de tendencias dentro del PRD le permitieron a Balaguer jugar al fiel de la balanza durante las dos administraciones del PRD, garantizando la gobernabilidad. Este modelo de predominio bipartidista empezó a romperse en el 86, cuando el PLD obtuvo 18% de los votos. Ya en el 90 nos abrimos al tripartidismo. Emerge el PLD como opción de poder, alcanzando el 34% de los votos, fracturándose el electorado en 3/3, incluyendo el representado por el PRCC, que retiene el poder gracias al voto aliado, y el 30% del voto PRDista dividido en 23% el PRD y 7% el PRI. Surge un cuarto actor político que es la sociedad civil, que fragua el pacto de solidaridad socioeconómica, donde empresarios, sindicalistas, el movimiento popular urbano tienen un rol que jugaron de mucha importancia, porque hubo todo un giro de las políticas públicas a partir de esa experiencia del 90. Balaguer compensa al PLD en lo político con la presidencia de la Cámara de Diputados, Norge Botello, Danilo, Monchi, allanando futuros entendimientos. La crisis postelectoral del 94 reiteró la fragilidad del sistema de mayoría relativa para decidir las presidenciales y garantizar legitimidad. Con esta ya venían 3 elecciones que se definían por márgenes muy estrechos y generaban crisis postelectorales. De manera que esta fue razón eficiente de la reforma constitucional que recortó el periodo presidencial en 2 años, quedando de facto separadas las presidenciales de las congresuales y municipales, y que al tiempo estableció el sistema de mayoría absoluta a doble vuelta y prohibió la reelección. A partir de los 90 se unificó el padrón de ciudadanos, la llamada cédula de identidad personal, y el de electores, el registro electoral, emitiéndose un solo documento bajo control de la Junta.
se introdujo el financiamiento público a los partidos, las circunscripciones para la elección de diputados en las grandes demarcaciones, el voto en el exterior, las circunscripciones y los diputados de ultramar 7, los diputados nacionales 5 para garantizar a las minorías, el voto preferencial para los diputados, previsto a extenderse a los regidores en las municipales del 20%, la cuota de género en las candidaturas congresuales y municipales, primero 25 y después 33%, y la alternancia de género en las alcaldías, vicealcaldías. Todas reformas en las que los partidos estuvieron debatiendo y que felizmente se han estado implementando. Quedan reformas tales como la separación en la boleta de la elección del senador y los diputados. Son dos sistemas distintos, dos modelos de elección, y el elector está compelido a votar por arrastre. Cuando vota por el senador, está arrastrando a los diputados y viceversa. De manera que es una cosa simple y llanamente de habilitar en las boletas la manera de que el elector pueda discernir y combinar su voto. El sistema de primarias para las candidaturas, sistemas que los partidos desde el PRD, después el PRCC, el PLD han estado implementando, modalidades específicas para las candidaturas y las internas partidarias, mayores controles de los ingresos, gastos y los tiempos de campaña, garantías de equidad en el acceso a los medios, regulación de los llamados grupos del sector externo o movimientos y los grupos recaudadores de fondos que juegan un papel clave, reforzamiento del funcionamiento institucional de los partidos. Quiero detenerme en dos temas que suscitan debates: los topes y controles al financiamiento privado y las primarias. Como saben ustedes, el dinero en la política ha sido y es motivo universal de controversia, así como materia prima de sonados escándalos, no solo en Centroamérica, donde candidatos y presidentes se han visto afectados por casos que involucran a Taiwán, o Toledo en Perú recibiendo aportes del exterior no declarados, o la Manigat en Haití admitiendo el financiamiento de empresas contratistas extranjeras. Brasil es todo un gran tema de trasvase de fondos desde corporaciones hacia políticos en función de trueque por contratos. España está salpicada de episodios de dinero sucio, como le llaman allá en la política, que han erosionado la credibilidad de los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, y favorecido la emergencia de Podemos y Ciudadanos, provocando una verdadera crisis de gobernanza que persiste todavía. No se ha logrado formar gobierno. Creo que las claves para una normativa realista de control de las finanzas de campaña radica en la indagación empírica, en saber cómo es que se hace, hablar con los recaudadores de fondos y determinar cómo lo hacen, identificar las fuentes, precisar los montos promedio y máximos, bancarizar las operaciones de ingresos y gastos, rendir informes regulares al ente regulador, habilitar portales de transparencia, incluir en el ámbito de regulación a los movimientos externos y a los grupos de recaudación, unificar las cuentas del financiamiento. Señores, la mayoría del dinero no lo recaudan los partidos, lo recaudan grupos ad hoc que se encargan de realizar actividades. Desde Jorge Blanco, cuando obtuvo la candidatura, hubo un fenómeno interesante, que fue que se rompió el monopolio del financiamiento por cuenta de las grandes empresas o empresarios. Y Salvador Jorge Blanco, frente a una candidatura auspiciada por el poder, digamos, Magluta, vicepresidente de la sazón, él peleó en las internas utilizando apoyo de grupos de clase media, profesionales, en unas cenas que se realizaban, y también con el apoyo muy activo de la comunidad de pequeños y medianos empresarios dominicanos en Nueva York, los bodegueros. Después ya, cuando fue candidato, el dinero fluyó masivamente de las fuentes tradicionales más las nuevas. O sea que las modalidades de captación de fondos han sido muy diversas y han tenido toda una evolución. Hoy por hoy, pues, es
más fácil, ha habido un desarrollo de este país, un país, ¿verdad?, con mayores recursos, empresas, etcétera, y el dinero aparentemente se levanta de campaña, aparte del financiamiento público que otorga la Junta, con mayor facilidad. Pero no son los partidos estrictamente hablando, sino grupos ad hoc que los candidatos designan para captar esos fondos. Es importante delinear claramente las prohibiciones realistas, no utópicas, porque los hábitos y el desarrollo de toda una cultura de financiamiento no se va a cambiar con una normativa que no se ajuste a la realidad. Tienen que ser, para mí, normas realistas. Y endurecer las prohibiciones. Hay sistemas donde el violentar las regulaciones de financiamiento de campañas representa la anulación de sus derechos para ocupar a los ciudadanos involucrados funciones públicas prácticamente de por vida, en otros 20 años, etc. Las primarias. Sobre las primarias presidenciales se discute hoy su institucionalización en la normativa electoral y de partidos. Existen múltiples experiencias nuestras, desde aquella, como dije, que ganara Jorge Blanco Magluta para las elecciones del 82, y las siguientes abortadas del Concord, que enfrentaron a Peña Gómez y Magluta de cara al 86. Sobre esta materia, cada partido ha hecho su propia ruta. Se debate si aplicar un padrón abierto o cerrado, su obligatoriedad y la simultaneidad para todos los partidos. Dos experiencias recientes nos pueden ilustrar. En Chile se estableció en el 2012 para la nominación de los candidatos a presidente, parlamentarios y alcaldes. Son opcionales, simultáneas, porque el servicio electoral, que es como se llama la Junta ya, no va a estar haciendo unas elecciones primarias para cada partido en un calendario a su gusto, sino que son simultáneas, incluyen a los partidos y a los pactos electorales. Cuando un partido o un grupo de partidos forman un pacto, pues también pueden presentar sus propuestas como tales pactos y además escoger incluso un padrón de los miembros de los partidos integrantes del pacto. Los independientes pueden ser nominados por el partido o la coalición, o sea que hay una flexibilidad de que personas no inscritas, si así lo desean los partidos o el pacto en cuestión, participen como candidatos. El partido elige el tipo de padrón. Puede ser solo los afiliados o miembros del pacto, pueden ser también los independientes, todos los electores del padrón general, o sea, lo que llamamos padrón abierto, y el servicio electoral administra el proceso. En Argentina se realizaron en agosto del 15, recién, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, que tienen las siglas de PASO, en las que votaron 24 millones de electores, el 75% del padrón, para determinar los candidatos a presidente y legisladores nacionales de las elecciones de octubre. Ustedes saben que Argentina es una república federal y tiene sus propias gobernaciones y legislaturas provinciales que son electas en procesos separados. Participaron 11 partidos o frentes electorales, quedando inhabilitados para las generales 5 a no alcanzar el 1.5% de los votos, requerido ese porcentaje. Así, las PASO actúan como un filtro o eliminatorias. En ambos países funciona, como en el nuestro, el sistema de mayoría absoluta a doble vuelta. Creo que el modelo chileno se aproxima más a nuestra realidad actual. Aquí hay mucha suspicacia de que se puede intervenir mediante la participación de terceras fuerzas en los procesos internos, etc. Bueno, la norma eliminatoria argentina del 1.5, si la asimiláramos a los resultados de nuestras últimas elecciones y la aplicáramos a los 26 partidos concurrentes, solo habría dejado en pie a 5 en vez de 26. Los 4 conocidos más Alianza País, que obtuvo un 1.5.
Bueno, señores, ¿hacia dónde va el sistema de partidos? Eso lo decidirá el porvenir. Nuestra apuesta ahora consiste en evitar su deterioro. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado el relato que nos has hecho José del Castillo. Ahora vamos a escuchar el relato de nuestro querido amigo Willy Lozano. Yo voy a darle un giro a mi intervención del sistema electoral, como brillantemente lo analiza José, a tratar de plantear algunas reflexiones en torno a la cambiante relación entre sistema de partidos y cambio social. De la muerte de Trujillo a nuestros días, yo diría que hay algunas características clave de ese largo proceso histórico que hasta cierto punto unifica su racionalidad. El primer aspecto es el predominio en más de 50 años de política moderna de una cultura autoritaria. Y esa cultura autoritaria tiene dos componentes básicos: la prolongada presencia de las Fuerzas Armadas en las grandes decisiones políticas. Piensen que desde la muerte de Trujillo en lo adelante duró 18 años esa influencia. Solo en el 78 la influencia militar comienza a decaer. En segundo lugar, el acentuado presidencialismo. Yo diría que esos dos aspectos son los que nuclean, sintetizan el peso profundo del autoritarismo en nuestro país. Un segundo aspecto que me parece quizás el más importante de la política moderna es el surgimiento de lo que pudiéramos llamar la política de masa como el espacio fundamental de la lucha política. Ya no se trata simplemente de las luchas entre las élites típicos del siglo XIX, de lo que se trata ahora es de la conquista de la simpatía de masa. Pero también esa presencia de masa significa una presión muy fuerte de la sociedad sobre el Estado en materia de reivindicaciones sociales crecientes. Y esto nos lleva al último punto, y el acentuado y cada vez más creciente influencia del Estado en la articulación de la lucha política y en la conformación de los propios actores. Sin el Estado no pudiéramos comprender el peso creciente de la clase media en la política moderna. Sin el Estado no pudiéramos comprender el peso político determinante de los partidos en la propia sociedad. Teniendo como marco ese enfoque, voy a tratar de sintetizar tres grandes momentos de ese proceso de 50 años que a mi juicio pueden permitir tener una idea más o menos amplia de ese complejo vínculo sociedad-sistema político. Yo diría que un primer ciclo político lo pudiéramos caracterizar en el periodo 61-78 y yo lo definiría como un ciclo autoritario. Este ciclo autoritario está atravesado determinantemente por la presencia del poder militar en la articulación de los acuerdos, pactos y compromisos. Hay dos momentos claves en ese ciclo autoritario: un primer momento de aguda crisis que va desde la muerte de Trujillo hasta una guerra civil en el 65, y hay un segundo momento de estabilidad autoritaria que define el régimen llamado de los 12 años que instaura Balaguer. Lo central aquí en ambos momentos es el tono fuertemente excluyente de la lucha política. Un segundo ciclo precisamente se inicia a partir de la derrota de Balaguer en el 78 y se prolonga hasta el 96. En el 78, como todos sabemos, se inicia propiamente lo que conocemos ya como en el lenguaje común la gran transición democrática dominicana. Y ese ciclo tiene un sesgo populista muy acentuado, con una amplia
un amplio crecimiento de la sociedad civil, un fortalecimiento destacado de organizaciones sindicales, de grupos profesionales que se organizan, etcétera. Y sobre todo en ese ciclo, que es un ciclo, si se quiere, popular democrático, las elecciones pasan a ser, como muy bien describió José, el campo en el que se articula y se organiza la competencia política, pero también se construye la lógica de la legitimidad política. Ese ciclo se prolonga hasta el 96, como les decía, y aquí hay un punto interesante, es que el 96, de alguna manera, hasta el 94 de alguna manera supone una ruptura, un momento de agotamiento de ese ciclo popular democrático. Y lo digo porque a partir del 94 hay una reingeniería constitucional, a partir de la cual en el 96 vamos a comenzar a asistir a una nueva realidad política y a un nuevo esquema de fuerzas en el sistema de partidos. Como todos ustedes saben, como resultado del fraude demostrado del 94, hubo un compromiso Balaguer-Peña Gómez en el que se dio una reforma constitucional que dio paso a la prohibición o más bien limitó a 2 años el gobierno de Balaguer, prohibió la reelección e introdujo una serie de reformas como es la existencia de la figura del Consejo Nacional de la Magistratura, cambios en las Fuerzas Armadas mismas, y todo esto comenzó a recomponer la articulación del sistema de partidos, asunto que veríamos a partir del 96. En el 96, sin entrar en los detalles, quizás el punto más relevante es un giro estratégico radical que tiene el PLD. El PLD venía creciendo como partido de masas, ya en las elecciones del 90 se presenta un partido fuerte con un 30 y tanto %, pero en el 96 hay un giro radical en el que el PLD se convierte en un partido abierto, en un partido de factura cada vez más, como se llama en el lenguaje de la ciencia política, el catch all, que es un partido que trata de captar a todos los sectores, y se hace un partido que gira hacia el centro, desde una posición de izquierda. El giro hacia el centro evidentemente quiere decir que comienza un proceso de creciente conservadurismo que caracteriza no solamente al PLD en ese punto, viene caracterizando a todo el sistema político desde los años 90. Ese giro hacia el centro, o más bien con ese giro hacia el centro, asistimos al último gran momento del proceso político que estoy describiendo, que yo lo prolongo del 96 a nuestros días. Y ese ciclo político yo le llamo un ciclo corporativo clientelar. Y yo diría que más que la clientelización de las relaciones entre élites políticas y sociedad, lo que caracteriza la política democrática dominicana hoy es la creciente autonomización del poder político respecto del poder económico empresarial. Hasta ese momento, el poder empresarial era una variable determinante del porvenir mismo de la vida política. A partir de hoy, del 96, hoy día podemos decir que hay un margen de autonomía muy grande, sobre todo del PLD, respecto a los intereses corporativos propiamente empresariales. Ese es un punto que me parece determinante para entender lo que pasa en la política hoy. Y esto tiene que ver con otro aspecto, y es la creciente fortaleza rentista del Estado, que pasa de ser un Estado con un peso empresarial fuerte, era el dueño del negocio de la energía, era el dueño del negocio del azúcar, tenía un peso determinante en la industria, y pasa a ser, se vende todo esto. Hay un proceso de privatización tras la ola neoliberal que se inicia en los 90 y se concluye de alguna manera con el primer gobierno de Leonel Fernández. A partir de ese momento el Estado deja de ser un propietario empresario y pasa a ser
un eje, si se quiere, racionalizador, articulador en su función moderna, como el Estado, como el espacio ordenador de la economía y de la sociedad. Pero ese punto convierte al Estado en un creciente agente rentista, puesto que su capacidad tributaria sube. Sube por dos razones: por la creciente eficiencia de la recaudación, ese es un punto fundamental, pero también por la naturaleza de esa lógica recaudatoria, que se pasa de una lógica de recaudación vía el comercio exterior a una lógica de recaudación vía la actividad económica interna, sobre todo a través del consumo de la gente por la vía de los impuestos internos. Eso implica un reacomodo de la relación entre el Estado, sobre todo el gobierno, y el empresariado, en el sentido antes apuntado. Ahora, esto dotó al Estado de una capacidad económica que en manos de las élites que controlaban ese Estado en sus diversos momentos, potenció un aspecto que también ha atravesado la historia política dominicana, y es el creciente manejo patrimonial o neopatrimonial del Estado como un bien privado por las diversas élites que han controlado el poder político. Ese peso neopatrimonial en la administración y en el control del Estado por parte de las élites dotó a las élites de un poder enorme. Esto debe unirse a un punto interesantísimo, y es que tras la muerte de los grandes caudillos o líderes fundadores del sistema de partido, se recompuso lo que podríamos llamar la lógica de definición de los liderazgos y el peso determinante del liderazgo en la articulación del sistema de partido. En todos los partidos esto causó un revuelo. En el PRD potenció temprano la lucha de facciones. En el Partido Reformista provocó temprano una tendencia a la disolución al perder su capacidad de control de los aparatos de Estado. Y en el PLD generó también una lucha interna que pudo ser resuelta durante mucho tiempo en una lógica de acuerdos y compromisos estables. El punto central es que esto, en los tres casos, nos está revelando que emergía la facción como una especie de sustituto funcional de una lógica de articulación interna del poder, como antes lo hicieron los grandes líderes. En principio, el PLD logró salvar ese valladar durante mucho tiempo. Y todos incluso llegamos a pensar, mal que bien, radicalmente o no radicalmente, en que el PLD era la única organización que había logrado sobrevivir a ese deterioro político. Como muy bien planteó aquí Temístocles, los problemas que han surgido en el PLD hoy día revelan que también en el PLD ese reacomodo político que planteó el desplome de un sistema político articulado en torno a liderazgos caudillistas también estaba afectado. El punto entonces, cerrando, es el siguiente. Si esto es así, si la política de facción ocupa un papel tan importante en toda la política moderna, ¿cuál es la relación del sistema de partido que se apoya en una multiplicación de facciones internas que de alguna manera todavía cohabitan bajo nombres particulares llamados partidos? ¿Cuál es la relación de eso con la sociedad? Mi teoría es que mientras el sistema de partidos logró generar capacidades de liderazgo carismáticos unificadas, los partidos pudieron establecer relaciones populistas, relaciones hasta autoritarias, pero con el conjunto de la sociedad. Hoy día, la lógica faccional tiende a romper ese vínculo y se sustituye la relación del partido por la relación de la facción con grupos sociales o individuos particulares. Y ahí hay un potencial de crisis
que tiende a poner en peligro al sistema político en su conjunto. El propio presidente de la República, en un almuerzo con los principales directores de periódicos de este país, señaló que el sistema de partidos en este país estaba atravesando un serio problema, en gran parte por ese punto que yo acabo de destacar. Ahora, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo lograr que la política de facción no agriete la acción política del partido de cara al conjunto de la sociedad? Yo diría que aquí hay varias cosas. En primer lugar, mientras exista la posibilidad de las facciones controlar los aparatos de Estado y de esa forma imponerse sobre el conjunto de las otras facciones, mientras exista una lógica neopatrimonial en la relación de los partidos con el Estado, es muy difícil resolver esto. Y la facción y el manejo neopatrimonial del Estado es la esencia, es la base de lo que nosotros vivimos gritando diariamente, que es el fortalecimiento del clientelismo. Centrarnos en el clientelismo dificulta, impide entender la esencia del problema. El clientelismo es una mediación, es un mecanismo que expresa un problema mayor, que es el problema del control patrimonial del Estado y el peso de la facción al interno de las organizaciones. De manera que no vamos a poder atacar el clientelismo, no vamos a poder lograr restablecer la legitimidad de los partidos frente a la sociedad, que como muy bien señala Temo, se mueven tensiones muy fuertes, por ejemplo, una participación histórica fuerte en las elecciones de un 70 y tantos %, pero por otro lado, un rechazo de los individuos a lo que es los partidos como organizaciones. Ese tipo de tensiones no van a ser resueltas mientras no logremos limitar esa capacidad clientelar, y esta depende del poder neopatrimonial y del fortalecimiento de las facciones. Solo una reforma institucional, solo una reforma política modernizadora podría poner freno a esto, pero nada de esto funcionaría, a mi juicio humilde, si la propia sociedad, y aquí termino, no genera capacidades como para poder presionar al sistema de partidos a su modernización. Dudo mucho que del seno único de los partidos abandonados a su suerte salga la capacidad modernizadora que permita la reforma institucional que requiere la democracia dominicana. Y eso nos lleva a la cuestión de la ciudadanía. Sin ciudadanía fuerte no hay Estado fuerte, y sin ambos no tenemos una democracia efectiva. Gracias. Bueno, hemos escuchado los puntos de vista de Willy. Vamos ahora a escuchar a Flavio Darío Espinal, quien también nos va a exponer su punto de vista. Muy buenas noches. Es un gran placer para mí estar de vuelta en mi pueblo de Santiago y encontrarme con tantos buenos amigos, incluyendo algunos de mis viejos compañeros de estudio en el Colegio de La Salle, de modo que me da mucha satisfacción estar aquí y ver la acogida que ha tenido este evento. Conté así a vuelo de pájaro las personas que están paradas, y hay alrededor de 100 personas, algo más, en adición a los que están sentados, de modo que este evento ha realmente generado un interés para mí sorprendente, y me alegra y los felicito por involucrarse en este proceso, digamos, de comenzar a discutir la situación de los partidos políticos en la República Dominicana. Quiero dar las gracias al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago por la acogida, servir de anfitrión a este debate que ha organizado el ingeniero Temístocles Montaz. Ya lo tuvimos en Santo Domingo y también fue un evento muy concurrido y de mucho interés. De modo que en este espacio, en este consejo que preside el buen y viejo amigo Carlos Fonder, pues es una continuación de esta reflexión sobre el estado de los partidos políticos
y el futuro de los mismos. Hemos tenido dos excelentes presentaciones. Ellas ambas se bastarían para desarrollar el debate. O sea que a mí me ha tocado ya la parte final de recoger algunas cosas, tal vez contrapesar algunos puntos de vista, pero empezamos bien con esas dos excelentes presentaciones de José y de Ulfredo. Yo quiero hacer énfasis en un aspecto particular que está de alguna manera en las exposiciones de ellos, pero que quiero resaltar como un elemento adicional a esas reflexiones. El sistema político dominicano en un par de años va a cumplir 40 años de la transición política a la democracia de 1978. No es un hecho menor en la historia de la República Dominicana. Nosotros, en la cotidianidad y nuestras querellas y nuestras quejas e insatisfacciones de todos los días, pues no nos damos la oportunidad de ver las cosas en perspectiva y valorar lo que significa para una sociedad tener un periodo de 4 décadas funcionando con la siguiente característica: estabilidad política, gobernabilidad y digamos que una democracia imperfecta, con deficiencias institucionales ciertamente, con necesidad de mejorar su calidad, pero democracia al fin. En 40 años, desde 1978 hasta acá, no hemos cumplido todavía los 40, pero casi, la República Dominicana no ha experimentado golpe de Estado, movimientos de ruptura de su orden institucional, procesos extremos de crisis inmanejables, ingobernables. Y repito, eso no es un hecho menor. Cuando comparamos con otras sociedades del entorno regional, Centroamérica, Suramérica, incluyendo algunos países del Caribe isleño, por supuesto, incluyendo Haití, nuestro país vecino, pues, y ponemos esto en perspectiva, podemos decir, este país ha logrado algo en 40 años de estabilidad política, gobernabilidad y una democracia, repito, con deficiencias, pero que ha funcionado. Los pilares fundamentales de ese funcionamiento del sistema político dominicano han sido los partidos políticos. No quiero, bajo ningún concepto, que se entienda esto como que estoy excluyendo el valor de los actores sociales, entidades privadas, sociedad civil, empresariado, fuerzas gremiales, etcétera, porque sería un error conceptual mío que mis colegas de la mesa no me lo van a perdonar y no me dejarían tranquilo de regreso a la capital si yo no reconozco esa dimensión del funcionamiento como soporte también del funcionamiento de la democracia dominicana. Pero no hay duda de que los partidos políticos en el país, esos partidos que nosotros llamamos tradicionales, han sido pilares de esa realidad política. Y esos partidos políticos vivieron en un momento y siguieron viviendo una gran paradoja. Y como tal, irresoluble, a veces inexplicable lo que se dedujo de esa paradoja, pero que al fin ha dado este gran ciclo de estabilidad y gobernabilidad política en el país. ¿Y cuál es esa? Que los 3 partidos principales que durante décadas prevalecieron en la vida política dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, no tengo tiempo para hacer las especificaciones de en cuál momento uno fue más incidente que el otro, tuvieron líderes muy fuertes, intelectualmente hablando, políticamente hablando, organizacionalmente hablando. Es algo curioso e interesante que una sociedad pequeña como esta, en un momento determinado, confluyeran líderes de ese calibre. Si nosotros nos movemos a países centroamericanos, no encontramos un fenómeno igual. Podríamos encontrar en Costa Rica en un momento determinado un líder fuerte, pero no tiene un contrapunteo similar en otros líderes. Y si mencionamos otros países, pues miren, no vamos a encontrar algo similar. Es algo sumamente interesante que una sociedad como esta, pequeña, con niveles de, digamos,
de desarrollo limitado en ámbitos institucionales, culturales y políticos, haya producido ese fenómeno. Pero ese hecho hizo que las fuerzas políticas que estos líderes estructuraron tuvieran una fortaleza mucho mayor que si ellos no hubieran estado presentes. Y ahí que viene la paradoja. Nos quejábamos de que esos líderes eran muy personalistas, centralizadores, hasta autoritarios, carismáticos más en el caso de Peña Gómez, Balaguer, hombre de Estado fuerte, Juan Bosch, el gran intelectual, organizador de partidos, cada uno con sus características. Y aquí todo el mundo tiene una inclinación más o menos hacia uno u otro de ellos. Pero esa realidad de estos líderes creó esos partidos o esas fuerzas políticas, y digo fuerza política entre paréntesis porque el Partido Reformista siempre fue más una fuerza política que un partido político, fue una maquinaria electoral. El PLD fue, por ejemplo, más partido político en una época que fuerza política. Le dio una fortaleza a estas fuerzas y partidos políticos inusual. Y en ese sentido, si bien es cierto que ellos eran muy personalistas, a la vez le daba a esa estructura una capacidad de toma de decisiones en momentos cruciales de la vida del país que hizo posible este ciclo de 40 años. Nosotros en estos 40 años, casi 40 años, hemos tenido dos momentos cruciales en el que se ha puesto a prueba esa capacidad de la sociedad de mantener su estabilidad y gobernabilidad. 1978, ya José del Castillo hizo referencia a eso, la transición democrática, una transición más o menos ordenada, con grandes tensiones, una presencia militar que fue contenida por la participación, ahí los resalto, de la sociedad, de la comunidad internacional. Pero en último término, los partidos políticos tuvieron una capacidad para entender la coyuntura y hacer una transición sin traumas mayores como ha ocurrido en otras sociedades. Tuvimos otra prueba de fuego en 1994 en un contexto de denuncias fuertes sobre fraude electoral, exclusión de cientos de miles de votantes de las mesas electorales, etc. Y se creó un ambiente de, repito, crisis político-electoral que parecía que el sistema político ya iba al borde del precipicio. Y sin embargo, llegado a ese punto, cuando parecía que iba a caer en el precipicio, los líderes políticos, esas fuerzas políticas fueron capaces de echar para atrás y buscar un arreglo que le diera al sistema político esa estabilidad y esa gobernabilidad y se recuperó la capacidad de funcionamiento del sistema político. Y eso fue acompañado incluso, de un proceso de expansión económica considerable. En los años 90 hubo un paréntesis de una crisis económica producto de un gran fraude bancario y de todo un contexto económico, pero en sentido general una gran expansión económica que ha acompañado esa estabilidad política con serias deficiencias en materia de política social. Una economía que ha crecido, pero no hemos sido capaces del todo de dar respuesta a los temas de desigualdad, pobreza, exclusión, etc. Entonces ese es el escenario en el que nos encontramos en sentido general acercándonos a esta coyuntura del presente que, retomando eso, nos permite ver un poco hacia adelante y cómo hacerlo. El problema que se presenta ahora, y ambos expositores, José como Wilfredo, lo plantearon, y creo que es el énfasis, que estos partidos que en un momento determinado tuvieron una capacidad de toma de decisión, de dar respuesta a su vida institucional interna, con mayores o menores dificultades. En el PRCC era lo que dijera Balaguer, en el PRD Peña Gómez buscaba fórmulas ad hoc, 2x2, en el PLD Juan Bosch en último término decía lo que se iba a hacer, todo lo que ustedes quieran. Pero eran estructuras políticas que funcionaban, más o menos funcionaban y tenían una capacidad de resolución de sus diferencias internas. Y es parte de lo que explica esa gobernabilidad. Sin embargo, en los últimos tiempos comienza a verse una erosión de esa capacidad de autogobierno de los partidos políticos. El PRCC, por ejemplo, desde el año 2004, en las elecciones presidenciales de 2004, no ha pasado unas elecciones en las que no haya dejado un pedazo del partido detrás. Se ha dividido y el que perdía la competencia quedaba fuera. Y vino 2008, lo mismo.
El que perdía quedaba fuera. Y vino el 2012 y lo mismo. Vino el 2016, se manifestó una división. Entonces ya es un partido que ha quedado debilitado al extremo, sin capacidad de convocatoria relevante en la sociedad dominicana, con serias dudas sobre su capacidad de recuperación y ofrecer un liderazgo y una visión que pueda atraer de nuevo un segmento o segmentos importantes del electorado dominicano. El PRD, por su parte, también entró en procesos de división crónica a partir del año 2004. El proceso reeleccionista del presidente Mejía generó tensiones en un partido que había tenido una historia antireeleccionista y comenzó el proceso de división. El licenciado Tuey de Camps es expulsado del partido, luego vienen los conflictos entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, y al final esto termina con la división formal de ese partido PRD, que tuvo una incidencia fundamental en la democratización y la liberalización del sistema político dominicano. Clave en la transición democrática, clave en la movilización popular, y que, sin embargo, a la vuelta de los años, tuvo grandes dificultades para mantener su unidad interna y su capacidad de resolución de conflictos. Y nos encontramos ahora con la realidad de un partido nuevo que sale del PRD, que es el PRM, que emerge más o menos como la fuerza política opositora más importante en contra del PLD, pero todavía con serias dudas sobre su, digamos, capacidad de sostenerse o sus retos, vamos a decir, yo creo que es mejor ponerlo así, con grandes retos, porque arrastra algunos de los problemas que trajo del PRD, pero indiscutiblemente que en poco tiempo ya ha emergido como la fuerza opositora principal. El PLD, en cambio, durante un tiempo, y yo diría, vamos a decir, hasta ahora, ha sido el partido que mejor ha sabido manejar la transición del liderazgo de Bosch a otro liderazgo. Ha tenido una estructura política como el comité político del PLD, que tiene una racionalidad política superior a la de otros mecanismos de decisión política en otros partidos. Ha podido, digamos, mantener su unidad interna mientras que los otros partidos se iban dividiendo unos tras otros. Y no es casual que el PLD haya sido entonces la fuerza política dominante durante los últimos 20 años. Estoy seguro que los críticos del PLD aquí van a decir, bueno, porque hay tales problemas, pero eso es una realidad que no se aprecia del todo. Cómo la sociedad, especialmente las clases medias de los grandes centros urbanos, ha asociado el PLD con algunos valores como la estabilidad, tanto política como económica, pero sobre todo económica, la racionalidad en la toma de decisiones, la gobernabilidad, etcétera. Y cuando uno ve los números electorales del PLD en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en San Cristóbal, es impresionante, le saca 10 puntos por lo menos al siguiente. Y eso tiene que ver con esa penetración en las clases medias que valoran esto. Aún en Santiago, ahora en el 2016, el PLD gana las elecciones en una plaza difícil que no se compromete con nadie y que va cambiando según vayan las circunstancias y el deseo de la población. Sin embargo, ahora lo logró. Sin embargo, hay que señalar, y ya Temístocle Montaz lo dijo, y él es una voz autorizada en ese sentido, pero el PLD comienza a dar signos de serias dificultades en el manejo de sus diferencias internas. En la primaria parcial que hizo el PLD, hubo serios problemas y experimentaron incluso niveles de violencia que ese partido no había experimentado durante su vida institucional. Entonces, si el axioma que yo he planteado de que los partidos políticos, esos partidos políticos que hemos descrito, han sido pilares en la estabilidad y la gobernabilidad y en el funcionamiento de la democracia en República Dominicana, con sus deficiencias claramente, pero han sido los pilares de ese contexto del cual nosotros nos hemos beneficiado. Si se produce una erosión de esos partidos políticos, entonces la conclusión que tenemos que llegar es que la estabilidad, la gobernabilidad encuentran grandes desafíos y problemas. De modo que esta coyuntura es un momento de hacer un alto en el camino, y ya yo creo que está reflejado en las exposiciones anteriores, hacer un alto en el camino para plantearse el tema de profundizar las reformas, de modo que
se recupere la institucionalización de los partidos. Y aquí, yo sé que mi tiempo está llegando a su fin de mi exposición, pero quiero señalar dos ideas claves y algunos elementos sobre la agenda de reforma. Lo primero es que ante la realidad de los partidos, ante esos problemas de los partidos, incluso podríamos agregar muchas cosas más, la percepción que tiene la gente de que los partidos le dan la espalda a la sociedad, que solo piensan en sus intereses particulares, que todo lo que se asocia a los partidos en negatividad reflejado en las encuestas de cultura política, por ejemplo, ha desarrollado un cierto discurso antipolítico y antipartidos políticos en estamentos de la sociedad civil. Entonces pareciera que la respuesta es la no política frente a los problemas de los partidos y la política. De mi parte, que pudiera decir que vengo de la sociedad civil, diría, cuidado con eso, porque los partidos políticos son claves en el funcionamiento de un sistema democrático. Sin partidos políticos la sociedad se desvertebra y no hay forma de crear voluntades colectivas y poder sacar adelante una gobernabilidad y una estabilidad en el largo plazo. Entonces, ese discurso que tiende a resonar en círculos importantes de opinión pública de sectores de la sociedad civil, hay que tener cuidado con eso. Ahora, el otro extremo es la excesiva autocomplacencia de los partidos que dicen, bueno, como no hemos sido cuestionados seriamente, no ha emergido ningún candidato outsider, como decía Temístocles Montaje al principio, nuestro status quo está muy bien. Es decir, ese es el otro extremo en que las cosas pueden seguir como están y no pasa nada. Y ahí también habría que poner una gran nota, y ya no nota, sino poner las luces amarillas, pero que se muevan rápido para decir, cuidado con eso porque puede venir problemas serios, porque la sociedad en un momento determinado sencillamente dicen, no, así no pueden seguir las cosas. Entonces ahí que viene la agenda de reforma con la perspectiva de fortalecer los partidos políticos y, digamos, recuperar un camino de institucionalización para que estos tengan la capacidad de, primero, resolver sus conflictos internos, generar una gobernabilidad interna que le dé fuerza a esos partidos. Segundo, que esos partidos se abran a la sociedad de nuevo para captar lo que la sociedad está demandando y no se aíslen. Hay una gran frase de James Madison, el padre de la Constitución de Estados Unidos, que decía, los líderes políticos, los representantes de la sociedad deben estar lo suficientemente cerca de ellos para entender lo que quieren, desean, pero lo suficientemente distanciado de ellos para poder pensar en el todo y no solamente en las necesidades inmediatas de aquellos a los cuales representan. Entonces yo creo que esa tensión entre la búsqueda de un proyecto en que los partidos piensen en la visión general, pero a la vez que den respuestas a las necesidades, eso es clave a la hora de buscar una manera de mantener la fortaleza o recuperar la fortaleza de los partidos políticos. Y ahí viene la agenda de reforma, la agenda que habló José del Castillo sobre el tema de las primarias, el tema de la elección de las autoridades internas, la financiación de la política, las campañas electorales, la regulación de la misma, bajo los principios rectores que establece la Constitución de 2010. Y los principios rectores son dos. La Constitución dice en el artículo 216 que dos principios rigen la vida de los partidos, el principio democrático y el principio de la transparencia. Y esos dos principios deben guiar todas las reformas legislativas o la reforma institucional que se lleven a cabo. Y si esos principios rectores se concretizan en medidas legislativas, en medidas de reformas internas, pues pudiéramos avanzar en recuperar los partidos que se han ido disolviendo, que están viviendo dificultades internas que parecieran insuperables. De modo que recojo diciendo lo siguiente. En América Latina podemos presenciar desde la crisis extrema de Venezuela, en la que colapsó el sistema de partido, colapsó el sistema político y emergió la figura político-militar de Hugo Chávez, que reestructuró el sistema político y lo llevó por un sendero distinto. ¿En qué parará eso? No es el tema de nuestro conversatorio, pero desde esa crisis, digamos la más emblemática, por si agregamos la de Ecuador o pensamos en Guatemala, que es un
es una sociedad que no tiene partidos políticos y que después de experimentar con ex militares, termina eligiendo a un comediante como presidente de la República, ya la sociedad dice, bueno, esto no pueden, vamos a dárselo a este. Y vemos otras sociedades como la misma del Perú, que a pesar de la gran expansión económica, no tiene partidos que hayan sustituido los viejos partidos, y vemos que al final quien gana es un outsider, pero un outsider en el sentido de que no es un político tradicional, pero es un hombre del sistema, un hombre conservador, pero no son los partidos tradicionales. Viendo ese panorama, yo creo que la República Dominicana, que ha gozado de estabilidad y gobernabilidad, que ha tenido partidos fuertes que han representado a la sociedad, que han movilizado a la sociedad, que han dado opciones electorales a la gente y que la gente va a las elecciones a votar, la República Dominicana creo que tiene las herramientas, las condiciones, los elementos para evitar caer por el derrotero de la disolución de los partidos y enrumbarnos por caminos en que estos puedan fortalecerse, puedan institucionalizarse y seguir siendo soporte de una democracia todavía más consolidada, más funcional y que responda mejor a las necesidades y a las expectativas de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre del Consejo de Desarrollo Estratégico, ministro Montá, por tomarnos en cuenta. Nosotros queremos estar a la disposición de todos para este tipo de eventos, que para Santiago es muy valioso porque nosotros no estamos ajenos a la gobernabilidad. Nos interesan y fomentamos mucho los términos de gobernabilidad y por eso nos ponemos a la disposición de todos y cada uno de ustedes para tratar estos temas en este eficiente y efectivo escenario que hoy se nos presenta. Buenas noches, muchas gracias a todos.